y encontraba que preliminarmente la carga tributaria de este año se ubica en alrededor de 10.7% del Producto Interno Bruto. Wow. Cuando en los últimos años se había llegado incluso a 11.1, 11.2, ahí por 2010, 2011. Bueno, entonces este es un reflejo de esa crisis, pero resulta también que hay un fenómeno, creo yo, perverso también, de debilitamiento, de perversión de la moral tributaria. ¿A qué nos referimos con eso? ¿A qué me refiero con esto? Alrededor del 17% del presupuesto público durante 2014 se ejecutó mediante el mecanismo de compras directas, sin licitación. Es decir, las compras directas debieran estar siendo utilizadas para aquellos gastos de emergencia, por ejemplo, un terremoto, un desastre natural, pero no podemos decir, por ejemplo, que una emergencia va a ser la crisis alimentaria cuando ya sabemos que 1 millón de guatemaltecos está expuesto a una crisis alimentaria. Entonces, ¿por qué no programar esos gastos de una vez en el presupuesto y no recurrir a las compras directas? O, por ejemplo, el Ministerio de Gobernación estaba planificando compras directas desde hace 2 años hasta para 2015. Bueno, ¿por qué planificar compras directas si se sabe que van a ocurrir ese tipo de gastos? Ahora, ayer hablábamos con alguien que también estábamos viendo el tema de la SAT y me decía, bueno, mire, es posible que el techo presupuestario, digamos, se eleve tanto y esté basado en esta recaudación, pero ellos sabiendo que no se va a lograr. Para esto dicen después poder meter que bonos y préstamos. ¿Es esto una posibilidad de que se sepa de que no se va a llegar, pero lo utilizan para tener esa flexibilidad de poder emitir los bonos o quizá esos préstamos que han sido también tan controversiales y polémicos? Sí, por eso decía al inicio, habría que ver el problema en conjunto, porque la deuda pública del Estado se incrementó fuertemente durante 2013 y 2014. El monto de la deuda pública que hoy tenemos ya está muy cerca del nivel de tolerancia de la capacidad de pago del Estado. Y eso es muy grave. Carlos, ¿qué significa esto para los ciudadanos? Explicándole a los ciudadanos todo lo que hemos conversado ahora, a ellos específicamente. ¿Cómo nos va a afectar? ¿Cómo nos afecta? Bueno, nosotros ya lo vemos, lo sentimos expresado en la calle. Es decir, el Estado no tiene recursos para cubrir el gasto en seguridad pública. Entonces los asaltos son cotidianos en el transporte público, en la calle. Bueno. ¿La crisis hospitalaria? La crisis hospitalaria, igualmente, ¿verdad? Los hospitales se mueven de crisis en crisis, no hay insumos, no hay medicinas, no hay recursos suficientes para atender la salud de la población. Igualmente, el caso de la educación, no hay recursos suficientes para atender la educación, no hay recursos suficientes para atender el desarrollo rural, porque buena parte, alrededor de un 16-20% de los recursos del Estado ahora se destinan para pagar servicios de la deuda pública. Entonces es una alta proporción del presupuesto público que ya se destina a pagar deuda. Y no hay manera en que los recursos tributarios ingresen a las arcas del Estado. Entonces, la primera responsabilidad de un gobierno, la primera responsabilidad del Estado es aumentar la recaudación tributaria. Y no estamos hablando cosas colosales. ¿Cuáles serían esas soluciones inmediatas entonces? Voy a plantear primero este punto. El informe del Banco Mundial del año pasado ubica la recaudación tributaria de Guatemala como la más pequeña en el mundo en relación al tamaño de su economía. Y esto es visible, ya que América Latina tiene un
qué sé yo, un promedio de 19-20% de recaudación respecto a su Producto Interno Bruto. Nosotros estamos en el 10%, la mitad del promedio de América Latina. Bueno, entonces aquí vienen los primeros problemas que hay que solucionar. Creo yo que el primer punto es hacer operativa la SAT, volver al esquema de agenciarse de recursos técnicos, dejar que la SAT funcione técnicamente y no que se le intervenga políticamente. ¿Y será posible especialmente en este año electoral? Eso es difícil porque el esquema político guatemalteco es precisamente eso. Es un esquema político pervertido donde hay fuertes intereses de los partidos políticos, de los agentes económicos. Entonces, es decir, no hay interés por el desarrollo del país, porque finalmente es el desarrollo del país el que se sacrifica. Pero idealmente tendría que ser la primera medida restablecer las capacidades de fiscalización y de recaudación de la SAT, nombrando las personas idóneas para el efecto. En segundo lugar, retomar las políticas de fiscalización y de hacer que los sujetos paguen sus impuestos. Por ejemplo, en el caso más dramático está, por ejemplo, en las aduanas, donde hubo un enorme relajamiento en los contingentes de fiscalización. Se dejó de fiscalizar los contingentes que entraban en el país, se dejaron de revisar, entonces la evasión aumentó y cayeron la recaudación tanto del IVA como de los aranceles. Carlos, ya tenemos un minutito, pero en ese minutito quisiera que usted nos cuente las consecuencias para el país si este año nuevamente vemos una baja recaudación tributaria, si no se recupera, como usted dice, bueno, el espacio de la SAT, el buen manejo de estos recursos. ¿Cuáles serán esas consecuencias que veremos en 6 meses e inclusive yendo más allá, bueno, finales ya del 2015? La primera consecuencia la vemos nosotros en una carencia y un debilitamiento de los servicios públicos. Más aún. Más aún. Eso es de facto, ¿verdad? Claro. El deterioro de la salud, el deterioro de la educación, el deterioro de la seguridad. El segundo es que realmente no hay perspectivas de desarrollo, es decir, no nos vamos a desarrollar porque no hay recursos para eso. Y el tercer fenómeno que está ahí visible, ¿verdad?, que lo tenemos estamos abocados a ellos, es a un deterioro de la gobernabilidad del país. Preocupante situación y gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros y explicarnos, analizar un poquito este tema para que también la población entienda lo importante, ¿no? Porque yo creo que esto es a nivel también pueblo, o sea, conciencia también, ¿verdad? Tanto de las autoridades de retomar ese control, pero también de ciudadanos, de empezar a pagar los tributos. Efectivamente, porque la primera responsabilidad de un gobierno es gobernar y gobernar bien. Sí. Y gobernar bien significa prestar servicios públicos, garantizar la salud, la seguridad de la población. Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Seguramente vamos a seguir hablando en las próximas semanas y en los próximos meses respecto a este tema, pero antes de cerrarlo lanzamos la pregunta del día a todos ustedes en casita. Queremos que usted participe junto a nosotros en las redes sociales. ¿Cómo califica el trabajo de la SAT en cuanto a la recaudación tributaria y también cómo califica a los guatemaltecos en cuanto al tema de pago de impuestos, del pago de esos tributos? Déjenos saber, por favor. Estamos conectados las 24 horas del día a través de nuestras redes sociales. Vamos a la pausa. Regresamos con mucho más aquí en Viva la Mañana.